Amigos de nuestro diario, estamos a punto de terminar el 2024 y darle la bienvenida a 2025 y nadie mejor para hacerlo que el director guatemalteco Jairo Bustamante. Bienvenido, Muchísimas Jairo. gracias. Muy contentos de estar acá y un saludo de fin de año a todos. Y gracias por recibirnos en tu casa, la casa de producción. Y bueno, la última vez que estuvimos aquí, Jairo, te estabas preparando para el estreno de Rita, estaban a punto de estrenarlo en el festival en Canadá. Y bueno, ¿cuál es el balance de estos últimos meses desde el estreno de esta película? Mira, muchas cosas han pasado muchas cosas a nivel internacional que siempre son importantes porque nuestro objetivo principal es el impacto local. Lamentablemente siempre es la misma historia, ¿no? O sea, localmente no apreciamos algo a menos que internacionalmente empiece a ser apreciado. Entonces, desde ese lado, internacionalmente tenemos distribución en casi todos los países anglosajones. Rita ya se empezó a ver a partir del 22 de noviembre y sobre todo empezamos la carrera de los Oscar. Entonces ser los representantes de Guatemala para la carrera de los Oscar es importante desde muchos puntos de vista, pero yo creo que el punto más interesante para nosotros es cómo el mensaje de la película se puede expandir gracias a eso. Digamos, esta película, como todas mis películas, pero esta en particular tiene un mensaje y un mensaje urgente. No queremos que se olvide lo que pasó. Entonces, mientras más podamos hablar de la película, mientras más la gente pueda verla en todos lados, más mantenemos esa promesa. Ok, perfecto. Y bueno, el camino de Rita, los Oscar, pero al mismo tiempo estás trabajando en otros proyectos porque no te detienes. Y bueno, recientemente revelaste que vas a trabajar en un proyecto acerca de la historia de los rojos, que es algo como diferente a lo que has hecho hasta ahora. Cuéntanos un poquito cómo surgió esa inquietud. Hay varios proyectos, te voy a contar como de todos. Digamos, eso es lo que se espera cuando estás tratando de construir industria, que puedas tener varias cosas pasando a la vez. Entonces, en este caso, tenemos Rita, que está en distribución, tenemos nuestra próxima película, de la que no te puedo hablar mucho, pero que sale el año próximo, que está en postproducción, la estamos terminando, esperamos que se cierre para enero. Estamos terminando el rodaje de Arena Negra, que es una película que estamos filmando en el Pacífico. Estamos trabajando y en la película de Los Rojos, que acabamos de empezar rodaje. Entonces son varias cosas que se están moviendo al mismo tiempo. Sobre Los Rojos en sí, esto nace de como que varios intereses se juntan a la vez. Yo tuve una cena, un desayuno fue realmente, con los Villa para hablar del cine y de la importancia del cine y el deporte y cómo podíamos desde los dos lados unir fuerzas para ser más relevantes. Yo creo que nosotros necesitamos desde la cultura, desde el deporte y desde todas las cosas que puedan ayudar a la sociedad, ganarnos espacios mediáticamente. Entonces, hablando de esto, ellos me dijeron, ¿por qué no haces una película sobre los rojos? Y yo en el fondo no soy tan futbolero, digamos, mi familia es roja, ha habido como todo un movimiento hacia los rojos, pero yo no soy como el más fanático del fútbol. Entonces les pedí tiempo para investigar al equipo y descubriendo a los rojos, redescubrí Guatemala, porque es una historia de casi 90 años. Redescubrí también todo ese trabajo social que se hace, o sea, desde las escuelas que los rojos tienen, desde el interés de formar gente que viene de barrios a los que nunca volteamos a ver, desde el equipo femenino que se formó incluso antes de que tuviéramos necesidad de entrar a un movimiento Me Too o de entrar como a los grandes escándalos necesarios. Claro. Entonces todo eso me empezó a interesar y sobre todo descubrir las historias detrás del fútbol. Y de alguna manera ese eslogan que me parece tan hermoso, el equipo del pueblo, y cuando lo piensas bien, el cine siempre ha sido el arte del pueblo. Entonces,
me parecía una cosa muy linda de unificar ambos. Yo creo que es por cuestión de tiempos, ¿no? A veces tú le dedicas más tiempo a una cosa u otra porque estás concentrado en eso. Pero el fútbol siempre me gustó desde ese lado social y esa fuerza, ese fenómeno cultural que causa. Ok, perfecto. Y bueno, de la mano de estos proyectos que mencionas, también este año se anunció que había una producción en... De eso les puedo contar. Ese es el proyecto que tenemos en desarrollo, que no Ok. estamos filmando, se me olvidó mencionar. Se llama El Sombrerón. Ujú. Es una película que estamos empujando, esperamos hacerla en el primer semestre del año próximo. Y, y va a ser como la primera gran producción en inglés, justificado en la historia, no es solo por dar el salto al inglés, sino porque la historia necesita que se cuente en inglés. Y, y estoy muy contento, ambos actores, fuera de ser grandes personas profesionales que yo admiro, cuando les hablé de la película y les hablé de la trama, que eso sí no les puedo contar, eh, ambos me dijeron que más allá de lo profesional, que se querían sumar al proyecto casi que por una responsabilidad humana. Entonces, eso es lo lindo cuando empiezas ya a trabajar con gente que va defendiendo los mismos valores, que está en la misma línea de narrativas. eh, y creo que cuando el universo te empieza a regalar esas cosas es porque hiciste, por lo menos te puedes decir que lo has estado intentando bien. Entonces creo que mi equipo eh, puede sentirse orgulloso de los pasitos que hemos dado. Ok. Y bueno, está Rita, Los Rojos, ahora El Sombrerón, son historias muy guatemaltecas, siempre muy, muy fieles a tu cine, a pesar de que ahora nos cuentas que ya va a ser una historia filmada en inglés. ¿Tú en algún momento te aventurarías a dirigir un proyecto de tal vez de otro guionista? Porque tú también escribes tus propios proyectos, tal vez algo en Hollywood, ¿sería algo que te gustaría hacer o Sí, explorar? estamos en ese recorrido. Yo recibo muchísimo, gran parte de mi tiempo se me va leyendo guiones que me envían. Ujú. Eh, no es tan simple como encontrar el guión. No es porque los guiones sean malos, lejos de eso, los guiones son fantásticos. Eh, sino el guión que tú te puedes apropiar. Realmente entender a qué proyecto tú le vas a sumar y no solo escoger un proyecto por escogerlo. Entonces, en ese recorrido estamos, en el recorrido de la búsqueda de ese guión, pero yo siempre he dicho que a mí me gusta mucho contar historias, entonces yo no soy tanto un cineasta purista que tiene que contar sus historias en 35 milímetros, admiro un montón a la gente que hace eso, pero, o que tiene que contar este tipo de historias porque si no cuentan drama de cine independiente, sienten que lo que están contando no es lo suficientemente intelectual. Yo creo que uno a todo tipo de género puede ponerle un elemento que sea necesario para los grandes temas que la humanidad necesita abarcar. Entonces, a mí me encantaría hacer drama, películas de amor, películas de miedo, ya estoy como metiéndome, eh, pero también me encantaría hacer una gran comedia. Estamos como tratando de encontrar esos puntos porque desde todas las voces se puede ser más fuerte. Ok. Y bueno, tu carrera ha sido hacer cine en Guatemala con producciones locales, ¿verdad? Pero además hacer industria, creo yo que es algo muy importante. La casa de producción es una muestra, la sala de cine es una muestra de generar este fenómeno, industria, cultura. ¿En qué momento te decidiste que esa era la clase de cine que querías hacer? Que no era, ay, voy a ir a dirigir fuera, quiero ser famoso fuera, quiero, no que quiero cultivar este talento que hay acá. Sí, estamos haciendo ese esfuerzo. Fundación Ishkanul también es un gran pilar para el esfuerzo que estamos haciendo. Yo no sé si, vamos a ver, sí hubo una decisión inicial, eh, porque esa decisión viene desde una promesa de niño, de yo quería hacer cine de aquí, quería contar las historias de aquí, quería ver los rostros de aquí reflejados, y esa promesa me tocó cumplirla de adulto.
pero yo creo que fuera de esa intención, hay cosas que te pasan también sin que tú lo decidas. Es como que la vida te lleva allá, la demás gente que te rodea te empuja hacia un lugar. Claro, uno siempre tiene la decisión de ir o no, pero cuando son buenos consejos o resuenan en ti, los vas siguiendo. Entonces, nosotros cuando empezamos a hacer cine en Guate, todavía no éramos capaces de hacer una película entera, digamos, no teníamos suficiente gente, eh, o quizás los esfuerzos de la gente que estaban como en otros lugares, entonces nos tocó empezar como a formar actores, y eso empezó desde el 2009 hasta el 2012. Todo ese periodo fue un periodo de entender cómo la casa de producción iba a formar gente, cómo nos íbamos a formar nosotros mismos, porque estábamos en ese proceso, para llegar a hacer el primer largo, que fue Ishkanul. Eh, Después de esto nos dimos cuenta que no era suficiente solo con formar gente que trabajara en las películas, teníamos que formar a la industria, perdón, a la audiencia. Nos encontramos con una audiencia terriblemente discriminadora, eh, con mensajes de odio solo porque existía algo local, solo porque algo local era indígena. Fue como muy duro tropezarse contra esa Guatemala que, que yo pensaba al inicio que estaba sedienta de ver algo de acá, y no, o sea, estaba sedienta como de destruirlo. Entonces se tuvo que hacer todo ese trabajo de cómo le enseñamos a la gente a ser orgullosa de ella misma para poderse ver reflejada en una pantalla. Eso estamos lejos de lograrlo, porque nuestros problemas de no amor propio están muy enraizados desde la conquista. Entonces es un trabajo de hormiguita que se va a ir haciendo. Eh, pero luego se va uniendo más gente, se unió María Mercedes Coroy, se unió María Telón, mujeres que también nos hacen sentir orgullosos, toda la familia actoral que nosotros hemos podido eh, ir pues, invitando a los proyectos. Y, y en ese camino, que ha sido un camino muy desgastante, porque, porque el cine, lejos de ser una industria para volverse millonarios desde el primer golpe, es una industria en donde uno le tiene que invertir muchísimo antes de que un gran gol pueda existir, digamos. Hablo ya como futbolista. Muy bien, en el lenguaje de los rojos. Exacto. Entonces quebramos 3 veces porque todo lo que ganábamos lo utilizábamos para distribuir en comunidades, en regiones más aisladas, pero eso también nos enseñó de alguna manera a entendernos como cómo queríamos consumir el cine. Entonces, es muy complejo cuando tú no tienes, o cuando todos los esfuerzos que haces económicamente hablando se tienen que ir en la producción porque necesitas esos valores de producción, necesitas que la película quede bien hecha, pero que luego un país no es capaz ni siquiera de hacer una proyección de calidad. Digamos, es como nosotros estamos felices de lo que pasó en Rita y en la Alfombra Roja, pero porque tenemos un teatro nacional para poder proyectar una película, lo podíamos llenar, pero el Teatro Nacional no tiene la infraestructura para proyectar una película en buena calidad. Entonces, al final, se arma todo, se logra hacer como internacionalmente se podría hacer, pero la calidad de la proyección daña incluso lo que es la calidad de la película en sí. Las salas de cine en Guatemala también, muchas las pantallas son súper oscuras, es difícil. Pero bueno, en esa lucha estamos y no la vamos a abandonar. Yo creo que incluso haciendo películas fuera, repercute en el mismo objetivo de lo local. Okay. Y bueno, han sido un camino largo, como nos has explicado un poco, pero y difícil, ¿verdad? Las cosas que nos has contado, pero Pero creo muy que placentero. sí. Sí, mucho. Y porque sientes mucha pasión por lo que haces. Pero yo creo que también es porque yo tengo la suerte de que mi arte no se puede hacer solo. Entonces,
creo que hay mucho más aprendizaje al caminar acompañado, o en todo caso yo aprendo más caminando acompañado que si mi arte yo lo pudiera hacer completamente solo. Entonces, creo que esa pasión, ese placer también viene del hecho de todo lo que aprendo de los demás. ¿Y cómo se siente después de ese esfuerzo tan grande que ha sido el ser reconocido ya como un referente del cine latinoamericano, que te vean así y que también seas un referente para la gente que quiere hacer cine, las nuevas generaciones que quieran hacer cine aquí en Guatemala, de poder decir, ah, hay alguien que lo pudo hacer, ¿no? Sí, es bien raro porque no es como que llegaste a un lugar, ¿no? O sea, digamos que cada vez que uno da un paso, eso significa más trabajo, y cada vez que das un paso significa más trabajo. Es como te ganas un premio y no puedes celebrar porque ganarse un premio significa cómo vamos a producir el viaje para ir a recibir el premio, cómo vamos a hacer para que la gente pueda vestirse, cómo vamos a hacer para que la gente pueda llegar a la alfombra roja. O sea, todo significa trabajo en el mundo, en realidad. Eh, y a muchas personas, yo creo que en general también a nosotros nos gusta entender el éxito, pero no entender el proceso. Entonces, normalmente tú ves a alguien que llega a ser fisicoculturista y le aplaudes, o a alguien que llega a ganarse una medalla olímpica y le aplaudes, pero ver todos los días su entreno y todos los días su esfuerzo nos interesa menos. Lo que queremos es el éxito. Entonces, en la vida real eso no funciona así. No, cada vez que llegas a un lugar, tienes que seguir caminando para el otro lugar, tienes que seguir caminando para el otro lugar. Pero sí hay algo muy lindo en el poder pensar que las cosas sí se pueden lograr. Entonces, si eso le sirve de ejemplo a alguien más, eh, qué dicha, pero para nosotros eh, ya es como si nosotros nos probamos que lo logramos, vamos a ir a por algo más grande. Entonces, eso es como el objetivo. Si logramos hacer que eso funcione de inspiración para los demás, qué bien, y esperamos ser una inspiración luminosa. eh, pero, pero yo creo que en el cine también eso es lo lindo, volvemos a lo comunitario, ¿no? No es solo una persona lo logró, hay un montón. Nuestros roles son diferentes, quizás el rol de el sonidista, del ingeniero de sonido, del iluminador, no es estar bajo los reflectores, pero ellos también lo están logrando, están haciendo un montón de películas, ellos crecieron en su carrera, es como todos los que trabajan en cine han hecho pasos para adelante. Ok. ¿Y cómo ves el cine que se hace en Guatemala, pues de los últimos años, que ha crecido, ha ido creciendo, no solo tu cine? Hemos visto más películas, nombres como César Díaz, como Sergio Ramírez, como Kenneth Miller, gente que ha hecho más producciones. ¿Cómo contemplas el cine actual en Guatemala? Yo siempre le he tenido mucha fe a lo que está pasando. Además, cuando yo regresé a Guatemala, teníamos el boom de Casa Comal. Eh, y si esas películas no lograron hacer un ruido tan internacional, aunque sí algunas, en todo caso, esas películas formaron un montón de gente. Eh, porque hacer industria no es solo, volvemos, ¿no? No es solo ganarse premios con las películas. Hacer industria es, todas las películas que existen de alguna manera tienen la misma misión de llegar a una pantalla, de llegarle a un público, y todos estamos haciendo este esfuerzo desde nuestros lugares. Y si César logra tocar 10% de Guatemala, ese 10% ya va a querer ver una película de Juanita. Entonces, ese es eso es lo que es bonito en el cine, es que no somos realmente competencia. La gente habla siempre de competencia en el cine, y quizás hay cineastas que lo entienden así, pero el hecho de ser un arte popular nos salva de eso. O sea, yo puedo entender que si tú te vas a comprar un Picasso o un Monet, tienes que decidir entre ambos, a menos que seas multimillonaria, pero si quieres ver una película u otra, puedes verlas todas. Una cosa no te limita. En el fondo, nosotros, mientras más seamos y mientras más propongamos, eh, más fuertes nos hacemos todos. Claro. Muy bien. Y bueno, nos cuentas ya que tienes muchos proyectos para el próximo año, 2025.
Pero 2025 también son 10 años del estreno de tu ópera prima, Ishkanul, de la que hablamos. ¿Cuánto ha cambiado Jairo como director desde el estreno de su primera película? Seguramente muchísimo. Eso yo creo que es uno de los retos más grandes, siempre estar consciente de tus cambios, consciente de tus aprendizajes, consciente de tus errores. Eh, pero las películas son un poco eso, son también esa, para los directores, creo que son esa manera de volver a verte en ese periodo y de volver a decir, miren qué interesante, yo así veía el mundo. Eh, y seguramente hay un montón de cosas que han evolucionado, pero todavía logro entender un lazo que une todas las películas. Y, y sí, yo creo que Ishkanul fue un regalo, así como eh, nosotros estábamos pretendiendo saber hacer lo que estábamos haciendo. Y si la película fue tan hermosa, seguramente es porque muchas cosas no las sabíamos hacer. Entonces, como no las sabíamos hacer, no nos daban miedo y nos lanzamos y las hicimos. Entonces, eso es muy grato de una ópera prima. También es como tener la suerte que una ópera prima funcione. Creo que en el cine ese es uno de los grandes retos. Yo creo que uno siempre tiene que estar haciendo, siempre tiene que estar produciendo con su teléfono, con sus amigos, de la manera en la que uno pueda, o escribiendo. Yo escribo mucho más de lo que filmo, digamos, pero, pero sí creo que no todo tienes que mostrarlo, porque esas óperas primas marcan un montón la carrera de los cineastas. Digamos que cuando tú eres un cineasta que está buscando financiamiento, eh, no puedes no mostrar el trabajo que hiciste, si ya lo mostraste. O sea, tú puedes decir, hice 10 largos solo para practicar, sin necesidad que nadie los vea, pero si tú ya mostraste tu trabajo, la gente te dará el financiamiento, te dará su confianza respecto a lo que ya vieron. Y nosotros tuvimos esa suerte que Ishkanul tuviese esa luz propia y que esa luz propia nos abriera más camino. Okay. ¿Y qué le dirías a ese Jairo que tal vez de hace más de 10 años, que tal vez estaba en la preproducción de Ishkanul? Yo creo que más de lo que yo le diría a él, yo lo que trato de hacer es escuchar lo que me diría él a mí, porque, porque sí, a veces caes como en miedos, caes en lugares de comodidad. Eh, Eishkanul fue cero miedo, 100 incomodidad, y creo que ese balance también es interesante. Amigos de nuestro diario, y en este segundo segmento vamos a hablar de cine con quien más sabe de cine, Jairo Bustamante. Entonces, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de la primera película, si recuerdas la primera película que viste o al menos la que te cautivó y que te hizo querer dedicarte a esto. Creo que hay dos películas interesantes. Una que no fue la primera película que vi, pero fue la primera película en donde entendí que alguien hacía las películas. Que fue una película de Almodóvar, Átame. Ay, la amo. Y esa película fue la que me hizo querer ser ese alguien que hacía las películas. Y la segunda película que vi en el cine, eso es bien importante porque cuando uno viene de un pueblo, llegar al cine, volvemos a hablar en Guatemala solo un 9% de la población tiene acceso a las salas de cine. Y en esa época ir al cine era mucho más importante que ahora. Entonces yo la primera vez que logré ir al cine fui a ver Indiana Jones. Y fue como el Claro. golpe. Y además una superproducción. Exacto, sí, sí. Entonces yo creo que esas dos películas son como... Luego tengo otra película que fue como la introducción a un cine más
voy a decir independiente, aunque no realmente, a un cine más de autor, aunque Almodóvar también que lo es, pero un cine más de autor con mensaje social, que es una película que se llama Padre Padrone, que ganó en el 77 Cannes, es una película italiana, y, y yo creo que cuando vi esa película entendí que también se podía usar hacia ahí la fuerza que tiene el cine. Y luego tuve la suerte de estudiar en Roma con el guionista de esa película. Genial. ¿Tu género cinematográfico favorito? No tengo uno en sí, yo creo que es como comer. O sea, es como tú sabes que vas necesitando en cada momento. Entonces, hay comida rápida muy dañina para el cuerpo, pero que te hace muy bien al espíritu en un domingo de tristeza. Entonces está bien comerse esas películas también. En ese momento. Entonces, y luego hay momentos en los que tú necesitas crecer como ser humano, necesitas una cachetada para que te vuelvas a... Y también hay películas que te sirven para eso. Yo trato de ver todo lo que pueda, todo lo que pueda, pero si tengo que decir un género que me apasiona particularmente, es el anime, porque hace sobre todo por la manera en la que los japoneses cuentan las historias, sin apegarse, claro está, a nuestra cultura, que eso es lo que más me gusta cuando te pueden sacar de lo que tú ya vas leyendo, porque uno lo lee casi que por ritmo. Entonces, el anime a mí lo que me gusta es que hace una mezcla de géneros, y esa mezcla de géneros lo hace asumida, no te tienen que explicar por qué un dios va a entrar de repente a la cocina de alguien, solo pasa. Y todos lo aceptamos y todos seguimos viendo la serie. Y hablaba con mi sobrino el otro día y le pregunté si había visto una película y me dice, sí, en donde él se convierte en silla. Y me gustó tanto que era normal que el personaje se convirtiera en silla y que siguiéramos viendo la película con una silla. Entonces esa magia que ellos tienen para ir hacia ese lado de las historias me gusta mucho. Okay. ¿Y el género o tipo de película que de plano no te guste o algún estilo que no te guste? No es que no me guste, pero me cuesta ver películas de guerra. Es más, me cuesta tanto ver películas de guerra que quisieras trabajar sobre un proyecto que hable sobre guerra. Porque lo que pasa es que no le encuentro... Normalmente tú siempre tienes que conectar con el personaje y conectas con el personaje hacia su objetivo, ¿no? Y entonces, claro está, hay diferentes puntos en los que puedes conectar con él, y en la guerra no siempre el objetivo es matar, pero del personaje, pero en realidad el objetivo de la común sí que lo es, y me cuesta un montón conectar con ese objetivo de me levanto para matar. Eso es una cosa compleja. Okay. Entonces no guerra. Pero las estoy viendo porque quiero entenderlas mejor. Ok. Y bueno, ya vamos ahora al momento en que vas a ver una película. ¿Qué prefieres? ¿Una sala de cine? Solo hago un paréntesis. A ver. Por ejemplo, Rambo me parece una buenísima película que en realidad nos habla de las secuelas de la guerra y no de la guerra en sí. Aunque el personaje ande matando todo el tiempo, digamos, ahí logro entrar. Es la historia que deja. Ok. Y bueno, volviendo, vamos al momento en que decides, voy a ver una película. ¿Te gusta o prefieres verlas en una sala de cine o en la sala de tu casa? ¿O depende de la película? No, totalmente prefiero verla en una sala de cine, pero porque también es
la... es un poco como un templo, ¿no? O sea, es como... yo creo que cada vez nos cuesta más concentrarnos y la gente cada vez está hablando más de síndromes y de problemas y de todo solo para buscarle un pretexto al que no quiere dedicarle un poco de tiempo a una Solo sola a cosa. eso. Eh, pero, pero la sala de cine te envuelve en ese universo de concentración, te abre una puerta en la que de verdad te metes en otro mundo que es la película. Y, y yo creo que en la casa es mentira que la gente no agarre su teléfono y todo el mundo es tan adicto a las redes sociales hoy en día que es como triste pues, triste perderse pedacitos de la película, ¿no? Siempre se entienden, yo veo gente que va y viene y mira las películas y las termina entendiendo. Pero digamos que a mí me gusta ver cada uno de los cuadros de una película, me gusta entender la banda sonora, me gusta entender el diseño sonoro y eso la sala de cine es el lugar perfecto. Ok, y cuando vas al cine, ¿sos de los que comen un snack o algo? ¿Te gusta comer algo mientras estás viendo la película? Me parece que los popcorns son increíbles en el cine. Sí, me parece que los popcorns son increíbles en el cine. Ok, y bueno, del último año, que me imagino que has visto mucho cine, la mejor película que hayas visto no escrita o dirigida por Jairo Bustamante y que te haya gustado. No he visto tanto cine este año. Voy a empezar a verlo ahorita porque empiezo a votar para la academia. No puedo votar por Rita, ¿no? pero voy a votar por las otras películas. Pero hay varias películas que me llaman la atención. Y Emilia Pérez es una película que acabo de ver que me gustó mucho. Me gusta mucho también como en México se habló mucho del irrespeto del director por contar una historia tan mexicana y tan local. Me parece genial que eso pase. Porque se da una conversación, ¿no? Sí, pero también es que tenemos que ser como artistas muy cuidadosos a lo que es políticamente correcto, ¿no? Entonces, si no eres mexicano, no puedes contar esta película, si no has estado en un cártel, no la puedes contar, es como, y si uno quiere contar una película de una mujer embarazada siendo una mujer que nunca ha tenido hijos o un hombre, ¿por qué uno se tiene que privar de eso? Es como, claro, hay límites hasta donde puedes contarlo con un respeto, con una integridad, pero de alguna manera lo interesante es ver cómo esa otra persona se imagina mi universo. Nosotros no somos documentales, no estamos documentando exactamente el proceso, estamos contando una emoción. Y lo loco es que en documentales nadie dice nada si es un francés el que va a hacer el documental. Pasa la mayoría de veces. Okay. Pero también, películas de este año, ¿no? Que estén este año qué bueno. Creo que en términos de grandes producciones, Duna es una película que me impresionó muchísimo. Lo hablo más desde el productor que vive en mí que desde el director. O sea, es como la capacidad de haberse encontrado esa historia en donde todos los personajes pueden ser un spin-off y en donde se sabía que la película iba a tener una serie que la iba a seguir. En películas de autor, vamos a llamar como de las del medio, me gustó mucho La Sustancia. Creo que la película me gustó, creo que habla de un tema interesante, me entretuve muchísimo, me encantó Demi Moore, pero lo que más me gusta es cómo esta plataforma que ha luchado tantos años para darse el nombre que tiene, Movie, por si no la tienen se la recomiendo, ahora da ese salto y está produciendo, o pues por lo menos comprando originales. Y lo logra con una película de autor hacer solo en América Latina creo que $30 millones. Entonces eso me parece como un éxito enorme y tenemos que celebrar los grandes éxitos del cine también.
Ok. Y bueno, para cerrar ya este segmento, me gustaría que nos contaras si tienes alguna película ahí en tu lista de ver, las que ponemos en las plataformas de mi lista, la primera que te aparezca. Tengo un montón, pero todas las he visto. Y si eres de los que vuelve a ver una Sí, hay película si le gusta mucho. hay películas que veo como clases, digamos. Ujú. Hay un documental, todos los que me conocen se burlan de mí porque lo veo tanto y siempre lo traigo como referencia, que se llama Human. Está en Amazon o creo que en YouTube también. Son 4 episodios. Yo creo que es una de las cosas más hermosas en términos de reflejo de nosotros como seres humanos. Veo El silencio de los corderos muchas veces, muchas veces. Veo Ghibli todo lo que puedo. ¿Y cuál es tu favorita de Ghibli? Uy, seguramente Totoro, pero no podría, te lo digo solo porque, Por decir una. no, porque porque entré a Ghibli por Totoro, pero creo que todas las películas son increíbles. Y luego, ¿qué otra cosa veo como muy seguido? Y ahora me estoy viendo el cine clásico de los 90. Me parece que, sobre todo, el cine clásico, el cine de gran éxito de los 90. Me parece que hay en esas historias algo a lo que me gustaría volver, que es como una simplicidad. Y te estoy hablando de Terminator, te estoy hablando de Rocky, te estoy hablando de... Sí, de estas películas que fueron los grandes éxitos y que marcaron generaciones y que son realmente es muy rico verlas. Y bueno, para cerrar 2024 y darle la bienvenida a 2025, le vamos a preguntar a Jairo sus cosas favoritas para hacer en esta época del año. Vamos a repasar algunas de sus memorias de esta época. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito acerca de si tienes alguna tradición, cuáles son tus tradiciones para esta época. Creo que me debería inventar algunas para ser más interesante para la audiencia. La verdad soy bien hogareño en estas fechas. Es como tengo la suerte de poder tomar tiempo libre en otros momentos. Entonces preferiré siempre hacerlo cuando no signifique tanta locura, ¿no? Entonces, lo que hago normalmente es quedarme en casa. Lo que pasa es que también tengo la suerte de decir que el lago de Titlán es mi casa. Entonces, es muy fácil quedarse en casa cuando es el lago. Y sí, digamos que es como un lugar que se vuelve siempre el refugio, siempre el lugar para ir. Pero ya no me enloquece tanto la fiesta de Año Nuevo solo por fiesta. La fiesta me parece que puede llegar en cualquier momento y es bienvenida, pero como que obligada por una época, no la sigo forzosamente. Pero sí creo que más que los deseos de Año Nuevo, la meditación de agradecimiento es algo que no lo hago solo para estas épocas, pero como hay un movimiento de hacer cosas, creo que soy más asiduo, más respetuoso con mis hábitos. Ok, y no es un ritual, pero tal vez algo de las tradiciones o esa clase de cosas que se hacen para Nochevieja. Sí, nosotros en mi casa teníamos un ritual bien importante sobre la quema del diablo, que a mí, digamos, me gusta mucho cómo el diablo en mi familia fue introducido, porque nunca fue como el mal, sino era como ese ser que te podía ayudar a llevarse las cosas malas. Y me parece que esa tradición en Guate de sacar lo malo para que se lo lleve el diablo
es bien bonito. Entonces, en ese caso, el diablo se vuelve tu aliado. Se vuelve alguien que te ayuda a llevarse lo que ya no quieres, se vuelve alguien que te ayuda a ser mejor. Y me parece que está bien ver al diablo desde ese punto, como no entender que hay bien y mal, sino entender que hay fuerzas que dependiendo de cómo las veas, todas te pueden ayudar. Ok. Y bueno, dices que ya no eres tanto de fiestas, pero no sé, de años anteriores, la mejor fiesta de fin de año en la que hayas ido aquí en Guatemala, en cualquier parte. Yo creo que tengo varias, digamos, es que cuando uno crece en el lago en los 90s, la fiesta era mucha fiesta. La fiesta. Entonces yo creo que por eso también es que ya hoy en día me calmé. Pero yo creo que las fiestas improvisadas son lo más lindo que existen. Yo terminando mis estudios en Roma, yo hice guión en Roma. Y entonces mis compañeros de clase se vinieron a París a celebrar conmigo, porque yo en esa época vivía en París. Y estábamos con esa ansiedad de una fiesta y de buscar a dónde nos dejaban entrar, aparte porque ni siquiera tenías como la capacidad de reservarte el lugar. Y Año Nuevo nos agarró en el metro. Y entonces nos tocó celebrar ahí Año Nuevo y abrir las botellas en el metro y la gente que estaba ahí se unió. Creo que ese recuerdo es uno de los más lindos que tengo en Año Nuevo. Ok. Y bueno, ya nos contaste que has vivido Año Nuevo aquí, en otros países también. ¿Tienes algún lugar favorito o va a ser siempre el lago? El lago es sin lugar a duda mi lugar preferido, pero cuando yo quería hacer cine y en Guatemala era tan difícil hacer cualquier cosa. Y me mudé a Francia, empecé a vivir en París y las puertas empezaron a abrir. Ese lugar se volvió como un lugar al que le agradezco muchísimo, porque yo pude estudiar porque los franceses me ayudaron, yo pude hacer cine porque los franceses me ayudaron, pude viajar por eso, pude sobre todo lo más importante para un cineasta, ver cine. Gracias a ellos, entender el arte desde otro punto de vista, pude entender la crítica como algo positivo y no como algo que me dañara. Y entonces yo creo que sin lugar a duda Francia, pero en realidad París sería siempre ese otro lugar. Y bueno, en este segmento vamos a hablar de cine, de uvas y de deseos con Jairo Bustamante. Y bueno, la dinámica es aquí que tú vas tomando una uva, yo te voy diciendo el tipo de deseo y pues tú nos cuentas a la cámara. ¿Te parece? Sí. Ok. Entonces vamos a empezar. Tu deseo más importante para el cine nacional en 2025. Bueno, vamos a agarrarlo. No, este es para que se apruebe la ley de cine en Guatemala y que se apruebe un fondo de cine, porque la ley de cine sin el fondo no nos sirve de nada. Ok, el siguiente sería un deseo sobre algo que quisieras cambiar del cine nacional, de la industria del cine nacional. Más que... Ay, mira, hasta se cayó. Más que algo que quiero cambiar, bueno, sí, quisiera cambiar el hecho de que las salas de cine en Guatemala no tienen obligación de proyectar películas nacionales. Eso tiene que cambiar urgente. Nosotros necesitamos en Guatemala que todas las salas de cine tengan la obligación de pasar las producciones nacionales. Un deseo sobre un actor, una actriz o un productor con el que te gustaría trabajar. Nacional e internacional. Déjame pensar. Pero puedo de los que ya voy a trabajar o no. No. Sí, pues puede ser o no. Bueno, este deseo ya se está cumpliendo y es hacer una película con Edgar Ramírez y Adrián Arjona, que es mejor que el deseo tenga 80% de posibilidades de cumplir. Un deseo sobre un lugar donde te gustaría filmar. Eso sí es bien fácil. Vamos a desear filmar en Tokio o hacer una película en Tokio, lo que sea. Okay.
un deseo sobre algo de ti o de tu personalidad que te gustaría cambiar. Ya, solo esos. Podemos hacer más. No, pero eran 12, ¿no? Vamos a hacer 5. Bueno, un deseo sobre lo que me gustaría cambiar. Me gustaría poder procrastinar menos. Y eso que ya lo hago, pero todavía creo que puedo dar un Falta paso un poquito. más. Bueno, amigos, y les agradecemos por ver este podcast. Muchas gracias, Jairo Mil Bustamante, gracias. por recibirnos aquí en la casa de producción. Y pues te deseamos todo lo mejor para el 2025. Y gracias, amigos, por vernos y nos vemos a la próxima.